Dios les bendiga, queridos amigos. Bienvenidos a su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite por estas redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo donde vamos a darle continuidad al programa Cielo que iniciásemos la semana pasada respecto a la guerra espiritual de alto nivel. Y como todos nosotros, los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, de una u otra manera, sin intermediar siquiera nuestra voluntad, solamente aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos constituimos, Satanás se constituye enemigo nuestro. Aleluya, porque Él se constituye enemigo de todo aquello que representa la adoración verdadera al único y verdadero Dios. Así que durante este programa tomemos nota, vamos a tenerlo muy al tanto, vamos a ser bastante reflexivos con respecto a algunos síntomas de lo que implica el actuar del mundo de las tinieblas, el mover de las fuerzas espirituales de maldad, de los demonios que pueden afectar nuestra vida, la vida de las personas que conviven con nosotros, que trabajan con nosotros, y de una u otra manera nosotros tenemos que estar apercibidos, ser entendidos y poder discernir estas señales para saber cómo actuar efectivamente, precisamente para preservar el reino de los cielos y seguir expandiéndolo, venciendo las tinieblas, que es la promesa que nos da la palabra del Señor. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí a los pies del Maestro para compartir Amén. En esta serie de lo que es la guerra espiritual de alto nivel. Y que iniciásemos la semana pasada en este nuevo horario a las 4 de la tarde, todos los lunes, Benito. Estaremos aquí compartiendo junto a ustedes este tema tan interesante, y como tú bien lo señalaste, hoy vamos a hablar sobre aquellos síntomas o aquellas señales Amén. Que nos hacen estar apercibidos o poder discernir cuándo vienen esos ataques del enemigo. Puede darse en el trabajo, en la familia, en nuestro entorno, en la comunidad. De diferentes maneras podemos verlo, como muchas veces el actuar, el comportamiento y las actitudes de las personas pueden llevarnos a comprender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra aquellas fuerzas espirituales que se mueven en nuestro entorno Amén. Para tratar de desenfocarnos, para tratar de desanimarnos y muchas veces hasta para airarnos, ¿verdad? Y nosotros pues debemos estar bien informados para saber cuándo está sucediendo estas cosas y cómo manejarlo, cómo atacarlo, Amén. Cómo identificarlo, Benito, porque muchas veces lo vemos como una actitud o un comportamiento de una persona o algo normal, y resulta ser que lo que estamos viendo o estamos frente a ataques del enemigo, Amén. Frente a maquinaciones y artimañas que nos demuestran que estamos siendo atacados. Así es. La palabra dice que Pablo le dice a Timoteo, hay que pelear la buena batalla. El mundo espiritual está en batalla. Cada día estamos frente a una lucha espiritual que se refleja muchas veces en lo físico y en lo natural, producto de lo que está sucediendo en lo espiritual. Y nosotros debemos estar siempre listos para identificar este tipo de situaciones o estos ataques demoníacos que vienen a nuestra vida, a nuestro Amén. Matrimonio, a nuestra familia y todo nuestro entorno espiritual y todo nuestro entorno físico muchas veces, Benito. Así es, queridos hermanos, y es importante nosotros reconocer dentro de este tema la importancia de que a lo largo de los evangelios, fundamentalmente, el gran peso del evangelio sobre lo que atañe a la guerra espiritual y lo que atañe a la posesión demoníaca es bastante extenso. Desde el endemoniado gadareno en todas sus versiones en los evangelios, hasta el muchacho lunático que se lanzaba sobre el fuego y que botaba espuma por la boca, hasta tantas cosas, hasta la hija de la mujer Serofenicia que estaba poseída por un demonio que la torturaba y la atormentaba. Y la mujer de la joroba. Y la mujer de la joroba que por tanto tiempo había estado en la sinagoga y a pesar de ello todavía seguía estando atada por Satanás. Eso nos muestra indudablemente que nosotros vivimos en un mundo espiritual, rodeados de un mundo espiritual de maldad, en nosotros actuando en un mundo espiritual que corresponde al reino de los cielos. Pero que nosotros no podemos ignorar. Este programa no está hecho como un programa que niega
la realidad del mundo espiritual y el hecho fundamental de que nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió muy claramente, que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el mundo del reino de los cielos sufre violencia. Y que nosotros estamos en constante violencia. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, y que el mundo entero está en manos del maligno, del príncipe de este mundo. Y nos lo reiteran las cartas paulinas fundamentalmente, y nos los hace referencia también las cartas de Pedro y la carta de Judas. Así que nosotros nos estamos enfrentando a un mundo espiritual de maldad que es una realidad. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a estar apercibidos? Entonces la propia palabra del Señor nos da las herramientas para que nosotros podamos saber cómo enfrentarnos y sobre todo cómo poder identificarlo. El apóstol Juan en una de sus epístolas, en primera epístola, advierte muy claramente que probemos los espíritus para saber cuáles son los espíritus que vienen de Dios y quién no ha venido de Dios. Entonces eso es fundamental y eso nos lleva a nosotros a tener que hacer un programa de esta naturaleza, porque nuestra lucha no es como carne y sangre, como señalamos en el programa anterior, conforme a lo que dice la carta a los Efesios, sino que también, al saber que no es contra carne y sangre, nos indica contra quién es realmente nuestra lucha. Así que nosotros estamos imbuidos en ese conflicto y tenemos que tomar un partido decidido y determinante según la naturaleza y según el llamado que cada cual ha recibido conforme al Espíritu Santo. Cielo. Y es interesante, Benito, porque nosotros también como líderes, como ministros, como siervos, muchas veces como consejeros espirituales, tenemos que conocer los síntomas o aquellas señales que nos muestran de que la persona que tenemos al frente o la situación que tenemos al frente puede ser producto de un ataque demoníaco, aunque muchas personas dirán, sí, todo en la vida es una guerra espiritual, pero hay cosas, hermanos, que son decisiones equivocadas, actuaciones erróneas, y las consecuencias pueden darse. No todo lo que muchas veces sucede a nuestro alrededor es un ataque del enemigo, un ataque demoníaco, aunque el enemigo se quiera aprovechar de las circunstancias para tratar de ganar ventaja. Pero ante esta situación, nosotros es preciso comprender los sentimientos, las emociones, las ideas que pueden llegar a una persona, porque el campo de batalla muchas veces es la mente, para tratar de llegar a nuestras emociones y doblar nuestra voluntad frente a lo que estamos viviendo. Y tenemos dos caminos: elegir buscar la voluntad de Dios y obedecer, o elegir caer en esos ataques demoníacos que nos llevarían entonces a errar, a pecar y a desobedecer a Dios. O la persona está totalmente afectada por el ataque porque es un inconverso o es una persona que no tiene la suficiente fuerza espiritual, y debemos ayudarlo, identificarlo y ayudarlo a salir de la situación, ya sea un matrimonio, ya sea la familia, los hijos. Y por eso es importante comprender que vamos a estar frente a uno de los síntomas que puede estar atacando a la persona, es la idea compulsiva de suicidio o de asesinato. Así es. Muchas personas piensan que estas ideas solo le vienen a las personas inconversas o a las personas drogadictas o a las personas que toman alcohol. No, hermanos, eso puede estar sucediendo aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de las iglesias. Podemos encontrar una juventud, podemos enfrentarnos a personas que están siendo atacadas tan fuerte bajo circunstancias que pueden tener esas ideas compulsivas, Benito, de suicidio o de ir más allá, muchas veces hasta llegar a querer matar a la persona. Nosotros tenemos que identificarlo y saber que es un síntoma o una señal de que algo espiritual se está moviendo. Sí, queridos hermanos, inclusive aún durante este tiempo de pandemia usted podrá decir, pero pastores, durante este tiempo de pandemia con el hacinamiento, con el hecho de estar recluidos en casa, el nivel de estrés de los individuos ha crecido enormemente y el nivel de ansiedad, que muchos sienten la frustración porque no pueden realizar su vida, entre comillas, normal, y llegan a un punto de tal nivel de depresión que les da por atentar contra su propia vida. Entonces, la psiquiatría y la psicología nos ha enseñado que esto es consecuencia de la ansiedad, es consecuencia del el estar encerrado en casa, es consecuencia de la limitación del movimiento y de la limitación para poder hacer determinadas cosas. Y si a eso le añaden también la falta de empleo,
contrato suspendido y la necesidad de alimentación, etcétera, etcétera. El descuido Y de el la descuido, la oración. persona se siente totalmente encerrada, que no encuentra otra salida, y entonces le vienen los pensamientos suicidas. También. Pero aquí nosotros tenemos que hacer un alto, cielo, porque cuando llegan estos pensamientos suicidas, nosotros tenemos que estar bastante claro, porque aquí lo estamos definiendo como un rasgo de la acción demoníaca en la persona, que lo lleva a estos pensamientos suicidas y que supone, desde el punto de vista espiritual, un enfriamiento en cuanto a su vida espiritual de relación con Dios, que lo puede llevar a la autodestrucción, que es a eliminar su propia vida, y se ha dado, de hecho, durante este periodo se ha dado múltiples oportunidades, hasta de pastores que han cometido suicidio. Y uno se preguntará, bueno, el que más debe estar en la caliente, porque está al frente de la batalla, debe ser un pastor, pero sin embargo, durante este periodo hemos escuchado y se han visto noticias conocidas por todos de pastores que llegan al suicidio. Entonces, eso es una voz de alarma sobre lo que está ocurriendo en el mundo espiritual y cómo Satanás ha empezado a tomar ventaja precisamente de unas situaciones de carácter físico, de carácter material, y han llegado a debilitar nuestra fortaleza espiritual a tal punto que hemos sido muchos influidos espiritualmente por las fuerzas espirituales de maldad con este tipo de pensamiento. Es lo mismo que el mismo pensamiento del asesinato, del crimen, de eliminar físicamente a una persona. Entonces son pensamientos que se van agolpando. Y también los asesinatos espirituales. Y también los asesinatos espirituales. Gloria a Dios. También puede ser una influencia, porque claro que sí. Otro de los síntomas o las señales es los profundos sentimientos de amargura y odio hacia otros, y sin ninguna razón. Amén. Nosotros tenemos que ir identificando estas situaciones que pueden darse. Muchas personas dicen, pero yo no sé, esa persona no me ha hecho nada, pero la tengo contra ella. Otros dicen, yo no tengo sangre, es que la mastico, pero no la trago. Entonces no encuentran una razón, o no encuentran el porqué del sentimiento, ¿verdad?, de amargura o de odio que muchas veces reflejamos frente a la persona, y no nos estamos dando cuenta que es un ataque demoníaco, es un ataque, una influencia espiritual para llevarnos a tomar decisiones y acciones impropias, incorrectas delante del Señor. Es menester, cielo, detenernos aquí un poco, porque muchas veces nosotros conceptualizamos y vemos que, bueno, si tengo algo contra otra persona, a veces la sabiduría popular dice, como tú acabas de hablar, es que no tengo sangre para esa persona. Algunos dirán dentro de esa sabiduría popular, es que no tenemos química. Yo no sé por qué razón me cae mal. Inclusive llegamos a interpretaciones, inclusive hasta supersticiosas, en el sentido, algunos, de traer inclusive doctrina totalmente errada. Es que en la vida anterior esa persona y yo éramos enemigos. Entonces llegamos a tal cantidad de conclusiones erradas, y cuando nosotros somos cristianos, cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, uno de los rasgos de que seremos conocidos como discípulos es por el amor que exista los unos para con los otros. Ese es el rasgo que da la palabra, el evangelio, de cómo se identifica a un discípulo de Cristo, es por el amor. Y la palabra nos indica que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces nuestra lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. Tanto más nosotros no podemos sentir un odio irracional contra una persona, un deseo de acabar con una persona de manera irracional, por el solo hecho de que solamente sentirlo indica que estamos mal espiritualmente. Y es interesante porque muchas veces lo vemos como algo normal, y no lo vemos como una señal de que el mundo espiritual demoníaco está manifestándose o está atacando mi vida, mi conducta o mi entorno, para que yo caiga en esa trampa. Porque otro de los rasgos es el deseo compulsivo de desacreditar o mentir contra otra persona. Y nosotros lo llamamos muchas veces como, es mi carácter, es mi conducta, o soy un pecador. Pero el pecado no se manifiesta hasta la acción propia de lo que de la decisión que yo tome en un momento dado. Porque los pensamientos, los sentimientos van a venir producto ya sea propio o de una influencia, pero al final yo tengo la voluntad o el libre albedrío de decidir si lo hago, porque estamos hablando de ideas, de sentimientos, de deseos,
y yo tengo que llevar a la persona a comprender que Dios me ha dado el Espíritu Santo para que yo pueda enseñorearme de aquello que se quiere enseñorear de mí. Y mira que cuando nosotros hablamos de este tipo de comportamiento que me lleva a desacreditar a una persona, obviamente a través de calumnias, a través de veladas verdades o medias verdades, inmediatamente uno lo asocia a las obras de la carne, que están descritas por el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Sin embargo, cuando vamos a las obras de la carne, y eso es importante, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad nuestra, en nuestra naturaleza pecaminosa, pero hay una influencia demoníaca detrás que anima y que atiza precisamente que nosotros pasemos no únicamente del sentimiento y del pensar, sino a la acción concreta. Y es ahí cuando se materializa la acción concreta que nosotros se constituye el pecado de provocar conflictos, de mentir, de calumniar y de dañar a otros a través de lo que decimos o a través de lo que queremos aparentar con respecto al otro. A través de, hay engaño y hay manipulación. Entonces estamos hablando de una obra de la carne que empieza a materializarse y que esa materialización viene impulsada por la influencia demoníaca, y cuando ya da luz el pecado, es decir, ya he dañado la imagen de una persona, ya he dañado la credibilidad de una persona, inmediatamente entonces para mí el pecado se ha perfeccionado. ¿Y qué ocurre en eso? Cuando el pecado se ha perfeccionado en lo que yo he hecho contra la otra persona, ese pecado constituye un derecho legal en el mundo espiritual para que las fuerzas espirituales de maldad se enseñoreen sobre mi vida y determinen mi conducta y mi comportamiento, y yo me vea. Y hay personas, y todos lo hemos notado, hay personas para las cuales resulta imposible dejar de mentir. Hay personas para las cuales resulta imposible hablar de la vida ajena. Entonces uno se pregunta, pero dejar de hablar de la vida ajena. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué es difícil? Es que no solamente es que hay una obra de la carne de por medio, sino que también hay una influencia demoníaca y un dominio de las tinieblas sobre esa área del comportamiento de la persona, donde la persona está totalmente esclavizada. Entonces ahí nos damos cuenta de las cosas que están ocurriendo y cómo tenemos que actuar entonces a través desde el punto de vista espiritual. Y es importante lo que acabas de decir, porque la persona se pregunta qué está pasando. Amén. ¿Por qué no logro acabar con estos sentimientos, estas ideas? ¿Por qué no muere eso? ¿Por qué no termino con eso? ¿Por qué si tengo al Espíritu Santo, si conozco la palabra? Y sé que lo que estoy haciendo está mal. Y sé que lo que estoy haciendo está mal. Incluso, Benito, este ataque es tan fuerte que también tiene que ver con un sentimiento de culpa que nos aterroriza, que nos castiga y que nos tortura frente a la salvación. Porque, hermanos, muchas veces nosotros no comprendemos que el enemigo siempre va a atacar la aceptación de la salvación que viene por Cristo Jesús. Muchos de nosotros decimos, es que hemos hecho tanto en la vida que me parece absurdo que así de la nada todo se borró y ya borrón y cuenta nueva. Ese es un sentimiento de culpa, aún después de haber hecho nuestra confesión de fe. Correcto. Y eso es un ataque del enemigo para que nosotros dudemos de lo que Dios, o de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y nosotros tenemos que destruir ese sentimiento o ese pensamiento o esa situación de culpabilidad que viene dentro de nosotros, porque mucha gente se aparta de la fe, se aparta del camino del Señor porque ha sido tan difícil que siente que no merece la salvación y no se da cuenta que es un ataque del enemigo, y muchas veces dice, es que lo que estoy viviendo es consecuencia de lo que hice. Amén. Es que lo que estoy pasando es que no se borra todo mi pasado, sino que mi pasado me persigue. Y el único que le recuerda el currículum al Hijo de Dios o a los hijos de Dios es el enemigo. Son los demonios, es Satanás, porque dice que Dios lo tira a lo profundo de la mar y no se acuerda más. Y nosotros lo vemos como algo normal. Me acuerdo de cuánto jugué lotería, me acuerdo de cuánto bailaba con Gilberto Santa Rosa, o me acuerdo de lo que hice, de lo que no hice, y de lo que debía haber hecho y no hice.
hermano, es un ataque directo del enemigo para tratar de que nosotros dudemos de nuestra salvación y para que no tengamos ese nuevo comienzo, esa nueva vida que viene en Cristo Jesús, para que yo experimente aquellas verdades que dice la palabra que en esa nueva vida yo debo experimentar y disfrutar. Y esto trae consecuencias, Benito, porque trae depresión, trae desaliento a nuestra vida, un profundo sentimiento de que no voy a poder avanzar, no voy a poder cambiar y me voy embuyendo que en vez del evangelio ser de bendición para mí, es una carga, es un ataque infernal y no lo estoy identificando, Benito, y entonces llega a otro punto, a la autoestima extremadamente baja. Amén, amén. Cuando Romanos dice que nadie tenga más alto concepto de sí, de que debe tener, ni tampoco. Sino que debemos pensar con cordura. Amén. Y no nos damos cuenta que el tener una alta estima es soberbia y altivez, y el tener una baja estima es un ataque del enemigo frente a nosotros. Y nosotros siempre seguimos viéndolo como algo normal. Y no es normal, porque lo que el enemigo quiere impedir es el avance de tu vida, el avance de tu casa. Es decir, una baja autoestima, mi matrimonio no va a cambiar, mis hijos no van a cambiar. Esos pensamientos... Anula la fe. Esos pensamientos son ataques infernales. Es guerra espiritual de alto nivel y lo vemos como tan cotidiano y tan normal, y no es así, Benito. Nosotros tenemos que comprender que es un ataque del enemigo que está tratando de que yo no llegue al propósito, de que mi matrimonio no llegue al propósito, de que mi familia no llegue al propósito, y yo me quedo frente a eso como algo normal, me quedo frente a eso como circunstancias de la vida, me quedo frente a ese viéndolo, si estoy dando una consejería o si estoy ayudando a otra persona, como eso es parte de su carácter, de su persona. No, y no nos damos cuenta que detrás de esa situación hay una influencia demoníaca que quiere distorsionar o trastocar el plan de Dios para esa persona. Efectivamente, y nosotros nos damos cuenta de la naturaleza de ese efecto precisamente en el creyente, en la baja autoestima, porque hermanos, solamente hay que tomar de referencia un hecho fundamental. Cuando nuestro Señor Jesucristo selecciona y elige a sus apóstoles, no los elige en base al currículum y a los méritos personales de ninguno de ellos, ni siquiera para la capacidad. Es decir, si tuviésemos que hacer un análisis de acuerdo a las técnicas modernas, los 12 cumplían con el perfil para desempeñar el puesto de apóstol conforme a las responsabilidades que vendría más adelante, tendríamos que decir que ninguno llenaba los requisitos de ese perfil. Posiblemente el que estaba más cercano del perfil era Judas, imaginémonos, esa naturaleza. Ahora, eso nos da y nos ilustra a nosotros un elemento fundamental. En Cristo Jesús, nosotros, aunque nosotros nos sintamos menos que nadie antes de conocer a Cristo Jesús, cuando conocemos a Cristo Jesús, algo ocurre en nuestra vida. Dios nos acepta y Dios nos dice a nosotros que Él nos ama. Nos dice que nosotros somos tan importantes para Él que Cristo Jesús derramó su sangre en el Calvario por ti y por mí. ¿Por qué nos da esa convicción a nosotros? Para decirnos a nosotros, borra de tu mente, saca de tu mente todo un mal pensamiento que tienes de ti mismo y afírmate en Cristo Jesús. Porque en sí mismo, por solo, sin Cristo Jesús, ciertamente no somos nada. Pero en Él somos más que vencedores. Inmediatamente todo el pensamiento, y cuando nosotros leemos la Biblia, y nosotros leemos los evangelios y leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todo el enfoque de la palabra es a levantarnos, a levantar nuestro estado de ánimo, nuestra confianza en Dios, nuestra confianza y nuestra esperanza de vida en Cristo Jesús, para que desechemos todo aquello que nos lleva a tener una baja autoestima, aquello que nos paraliza, aquello que nos detiene, aquello que nos deprime, aquello que nos decepciona y aquello que nos lleva a apartarnos de la presencia de Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Para reiterar lo que acabas de decir, siempre la palabra
del Señor nos enseña, estás en esta circunstancia, Pero pero yo te doy la solución. Y es interesante, Benito, porque dentro de esos ataques demoníacos, algo que muchas veces nosotros vemos tan normal son los sueños y las pesadillas. Así es. Los sueños y las pesadillas que de tipo horror. Amén. A veces digamos, es que vi una película, es que me contaron un cuento, o es que leí una noticia, pero resulta ser que hay sueños y pesadillas que se vuelven frecuentes, recurrentes, y hay muchos sueños también que le llamamos clarividentes. Okay. Muchos sueños que aunque parecen hacerse realidad, no nos damos cuenta que es una influencia demoníaca, que es un ataque del enemigo para desviar nuestro enfoque de la sincera fidelidad a Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los sueños, con las pesadillas y con los sueños clarividentes. Porque, hermano, hay gente que yo estoy clara que Dios habla en sueño. La Biblia dice que Dios habla en sueño. La Biblia dice que Dios nos da directrices y nos enseña en el sueño. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus y aprender a discernir lo que es de Dios de lo que es un ataque demoníaco o una influencia demoníaca que quiere tratar de trastocar mi realidad porque una de las cosas que tenemos que comprender, que la Biblia es bien clara entre los pitonizos o las pitonizas y entre los verdaderos siervos de Dios. Amén, amén. Aquellas personas que sí tienen ese don de ciencia, el don de profecía y todo lo demás, porque nosotros nos podemos perder en el error o en el fanatismo al no identificar la diferencia entre un demonio y realmente la dirección de Dios frente a lo que está sucediendo. Lo que acabas de señalar, Cielo, es bastante importante, y es bastante importante más en este tiempo, más en un tiempo de tanta incertidumbre, donde la mayoría de las personas, no únicamente los que estamos en Cristo, sino todo el mundo, quisiera saber qué es lo que viene en el futuro. Y esa es una preocupación de la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre quiere saber qué va a ocurrir en el futuro. Y obviamente después de una pandemia como la que estamos viviendo, muchas personas se preguntan, bueno, ¿y dónde estaban los profetas? ¿Y dónde estaban los clarividentes para habernos advertido que esto vendría? Entonces uno siente una sensación de incertidumbre y un deseo de estar apercibido y preparado para lo que viene. Y hay una tendencia, y hay un punto fundamental. Carmen siempre ha hecho referencia a este mismo elemento y siempre lo hemos remarcado conforme a lo que establece la palabra. Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy específico. Nosotros tenemos que fortalecernos en la sana doctrina. Es importante conocer la sana doctrina. Es importante nuestra relación con el Espíritu Santo y aceptar el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ciertamente la promesa de Joel, cumplida en Hechos de los Apóstoles, nos dicen que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Pero cuando se haya derramado el Espíritu Santo. Entonces, si yo tengo que tener las señales de que el Espíritu Santo se ha derramado sobre mí, pero si sobre el Espíritu Santo no se ha derramado sobre mí, ¿qué sueño puedo tener? ¿Y qué visión puedo tener? Entonces, ¿y cuándo nos notamos todo esto? ¿Conozco yo la sana doctrina? No, yo no conozco la sana doctrina. Entonces no conozco la sana doctrina, tampoco conozco la palabra, no me gusta leer la Biblia, entonces voy a dirigir mi vida porque Dios me habla en sueño. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto y ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Será realmente esto o será que estoy bajo la influencia o bajo el ataque de las tinieblas que tratan de desviarme de esto? Y hemos visto casos muy lamentables de personas que viven el evangelio solamente pensando que es a través de los sueños y no les gusta leer la palabra, consideran que la doctrina no sirve de nada y consideran que tampoco la relación con el Espíritu Santo, pero sí los sueños que ellos tienen son importantes para dirigirse, para dirigir la vida de otros, inclusive hasta para dirigir la vida de la iglesia. No, y es bien delicada esta situación, Benito, porque allí hay consecuencias trágicas, porque vienen los diferentes tipos de trastornos. Correcto. Trastornos de confusión constante, porque no tengo una
no estoy bien enfocado o claro en la realidad y en la fantasía. Así es. No estoy, vienen los sentimientos de cólera, de rabia, de ira, vienen deseos o cambios súbitos en nuestras actitudes y nuestro comportamiento, en nuestra personalidad. Y allí es donde vienen los desórdenes bipolares, producto de puertas que muchas veces nosotros abrimos, puertas espirituales, viendo películas, metiéndonos en cosas que desconocemos, Benito, porque si nosotros pudiésemos hablar de todos los síntomas o todas las cosas que pueden suceder. Amén. Mira, hay una cosa interesante y es que cuando nosotros no estamos conscientes entre lo que es la realidad y la fantasía, podemos creer que lo que la Biblia nos enseña también es fantasía, Así porque es. no estamos viviendo la clara realidad de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, porque hay gente, Benito, que es cristiana, pero tiene mucha fascinación por las cosas ocultas. Es cierto. Y no lo logra identificar, lo ve como que, tengo que meterme en el mundo espiritual porque esto es espiritual, porque esta es una guerra espiritual. Pero como tú lo acabas de señalar, debo estar cimentado en la sana doctrina, debo ser dirigido por el Espíritu Santo, debo haber crecido y desarrollado cierta madurez para afirmarme en lo que es de Dios, para no caer en esa fascinación de las ciencias ocultas, de las cosas ocultas. Hay gente que toma esto de guerra espiritual y el enemigo viene y empieza a influir de manera tal, por eso que hay falsos profetas, hay falsos maestros, porque son personas que estuvieron en la verdad, pero cayeron en cierta fascinación ocultista que les desvió de la verdad. Entonces, por eso allí nosotros tenemos que tener cuidado, cristianos con miedos irracionales, cristianos con ataques de pánico y de fobia, producto de ¿qué? De un sentido espiritual y un ataque demoníaco. Algunas veces puede ser enviado, otras veces puede ser situaciones en nuestro entorno, pero también pueden ser propias de nosotros mismos. Así es. Que hemos abierto puertas, que hemos hecho cosas que están afectando nuestra vida. Y a esas personas muchas veces, no tiene que ser siempre lo mismo, las vas a ver con un semblante sombrío, las vas a ver con una apariencia de los ojos hundidos, le vas a ver las pupilas muchas veces dilatadas, le vas a ver rasgos faciales que la persona se retuerce, hace gestos, cambia y a menudo tiene cierta incapacidad de hacer contacto visual con el siervo, con la sierva del Señor, porque lo que está viviendo es tan fuerte el ataque demoníaco que la persona está imbuida en esa situación y no se da cuenta que ha menguado su vida espiritual en el Señor y está siendo totalmente abarcado por las fuerzas del enemigo. Y es allí donde nosotros tenemos que identificarlo, porque entonces también se da algo. Se da el trastorno alimenticio. Así es. Mira tú todo lo que puede llevar. Es una cadena de situaciones. De comportamiento y de rasgos. Vienen los trastornos alimenticios, los trastornos del sueño sin causa, sufro de insomnio, viene la bulimia, la anorexia, el estado nervioso de la persona y uno dice, pero ¿qué le pasó? Y la persona muchas veces, no es que tengo problemas con mi marido, es que tengo problemas con mis hijos, es que en el trabajo tengo muchos problemas, es que mi familia, etcétera, los problemas económicos, pero no lo estamos viendo como una señal de un ataque demoníaco que está ahogando mi vida. A la persona. Mi vida de una manera impresionante. Y es allí donde vienen ideas, pensamientos violentos. Porque una persona que no duerme, Benito, es una persona que se trastorna. Es así. Es que se vuelve, como tú lo acabas de describir, cielo, es una vorágine. Es decir, que va en ascenso
en cuanto a síntomas y en cuanto a riesgo. Uno al final no descubre, no logra identificar cómo empezó esa bola de nieve, pero indudablemente lo que tienes delante de ti es una montaña de problemas de diversa índole y de diversa naturaleza. Y cuando se da esa situación, entonces viene una identificación causalística de cada una de las cosas que le están ocurriendo en la vida. Si la persona tiene un trastorno alimenticio, la persona inmediatamente te dice y te señala, es que Satanás me está atacando por allí. Y cuando la persona tiene un trastorno de sueño, es que Satanás me está atacando por allá. Y cuando la persona tiene un problema de comunicación y de relaciones interpersonales, es que Satanás me está atacando. Y cuando la persona siente un cambio de humor súbito, de alegría y de tristeza y de agresividad, es que es mi reacción ante los ataques de Satanás. Entonces todo lo empieza a justificar, pero al final no reconoce que precisamente no es el ataque, es que la influencia te está moviendo en una dirección y te está moviendo en otra. Entonces, eso es importante que nosotros lo identifiquemos, porque indudablemente, hermano, este programa nos va a servir no únicamente para nosotros poder identificarnos conscientemente y racionalmente desde el punto de vista de la palabra sobre lo que podemos estar experimentando, sino sobre lo que pueden estar experimentando muchas personas alrededor de nosotros. Inclusive se da una transformación de la vida espiritual de oración. Y lo que es una vida de espiritual de oración sana, dirigida por el Espíritu Santo, se convierte en una religiosidad de rezos que ya la persona ha totalmente moldeado para constantemente mantenerse en un ciclo del cual no puede escapar y no puede salir. Entonces, esto es importante porque nosotros lo que estamos viendo aquí, muchas veces nosotros vemos el síntoma. A veces tenemos un hijo o tenemos una hija que tiene problemas de anorexia, que tiene problemas de bulimia, o se va al otro extremo, tiene problemas de gula, es decir, come desordenadamente y dice, es que es la ansiedad del trabajo, es la ansiedad del estudio y todo lo demás. Pero nosotros inclusive en esas situaciones pasamos por alto lo que la propia palabra del Señor dice: el perfecto amor echa todo temor. Por eso cuando hay alguien que siente una fobia, cuando inclusive nosotros mismos sentimos fobia, siento fobia a esto, siento que es la fobia, es un temor irracional a una situación, a una cosa o a una persona. Ficticia. Totalmente ficticia. Siento fobia a las arañas, siento fobia a estar encerrado, siento fobia al autobús, siento fobia a esto, siento fobia a lo otro. Inmediatamente ahí tienes que darte cuenta, esto no es normal, porque la palabra me dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta, hay un problema de influencia, hay un problema de esta naturaleza, y vamos a orar efectivamente para ayudar a la liberación, y vamos a requerir ayuda si somos nosotros los que nos encontramos en esto, porque ese es un punto muy importante que seguramente Carmen nos va a explicar abundantemente. A veces pensamos que nosotros podemos autoliberarnos. Aleluya. Y ese es un tema muy particular. Y hay muchas personas que dicen, pastora, me autoliberé. Y ese es un tema bastante complejo, porque ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Amén, amén, amén. Pero otra de las señales, Benito, que es interesante y queremos dejar bien plasmado, porque el tiempo se va volando y no tenemos mucho tiempo para entrar en algunos puntos, es uno de los síntomas, es que hay muchas veces síntomas físicos. Así es. Físicos que pueden aparecer y desaparecer repentinamente, y para los cuales no hay una razón física ni fisiológica. Y síntomas como cuáles: sensación de asfixia. Aleluya. Síntomas como cuáles: dolores que parecen moverse de un lado a otro. Viajan. Hoy me duele la mano, mañana me duele el pie, hoy me duele aquí en la costilla, mañana me duele el pulmón, hoy me duele la cabeza, mañana me duele la nuca. Y se mueve de un lado para el otro, pero no hay una causa médica que te diga lo que estás viviendo es producto de X enfermedad o de X situación con el cerebro o con el pulmón o con el hígado. Y entonces hay sensaciones de tensión, por ejemplo. Hay síntomas que nosotros pasamos por alto. Sensaciones de abombo en la cabeza, situaciones de dolor en los ojos, situaciones de mareo, desvanecimiento y ataques de desmayo. Y cuando vas al médico, estás sanito. Amén, amén. No tienes nada, no te encuentran una causa
física o fisiológica que sustente Lo que está el ocurriendo, lo que síntoma puede estar físico viviendo. o fisiológico que podemos aparentemente estar atravesando. Tenemos que comprender que muchas veces son ataques espirituales. Por eso hay gente que va a la iglesia y ese día hubo un mover del Espíritu Santo tan fuerte, un fuego y una oración tan fuerte y se desapareció el dolor y más nunca me da el dolor porque era un asunto espiritual, Así es. era un ataque demoníaco que ese día el Señor trajo liberación a nuestra vida, porque fui al médico y me dio la pastilla y la pastilla no me calmaba o me calmaba un rato, pero resulta ser que lo estoy viendo como algo psicosomático, Algo, o lo estoy viendo algo como fisiológico, patológico. algo fisiológico, o lo estoy viendo como algo emocional, pero no lo estoy viendo como una influencia demoníaca para tratar de trastocar, porque el principio de todo es que nos querer Caigamos alejarnos, en la intranquilidad, sí, al en la perturbarnos, perturbación. ajá, alejarnos, tener cambios de actitudes, de comportamiento y llegar muchas veces, como lo hemos visto, a la violencia, Benito. Sí. Porque he visto personas, quien con un dolor, quien con una situación que te cambia aquí, que te duele allá, que te falta aquí, puede interactuar, o puede orar, o puede ayunar, o puede hacer las disciplinas espirituales. No, porque estoy tan perturbado, tan abrumado, tan agitado espiritualmente, que obviamente mi vida va a menguar, mi vida espiritual, mi relación con Dios se va a distanciar y no me doy cuenta que es el darle gusto al enemigo frente a lo que estoy viviendo, porque son situaciones, mira, incluso esto nos lleva a comprender que otro de los, y lo quiero pasar así, Benito, rápido, porque quiero que todos los que están conectados, muchas personas están conectadas en las redes sociales, comprendamos que esos ataques muchas veces de cólera o rabia, irracional, ira, es por el estado físico o fisiológico o emocional que estoy viviendo espiritualmente, porque no duermo, porque todo lo veo oscuro, todo lo veo gris, todo lo veo distorsionado, porque el enemigo se ha enfocado en que yo lo vea desde esa perspectiva y en mí haya esa intranquilidad, ese sentir, ese miedo y ese deseo, y a veces lastimamos a otros. Es una batalla estratégica de parte de las tinieblas, porque las tinieblas nos atacan estratégicamente a cada uno de nosotros. Si hay algo que conocen perfectamente las fuerzas de las tinieblas es cómo funciona este cuerpo. Ellas saben perfectamente cómo funciona en este cuerpo, y algún médico, algún científico, algún biólogo determinará y calificará el cuerpo humano no es más que un cóctel bioquímico y un cóctel de minerales y un cóctel de un montón de factores que actúan en él, y que algunos factores, como es bioquímico, algunos desajustes bioquímicos son los que nos llevan a la ira, son los que nos llevan a la tristeza, son los que nos llevan a la euforia, son los que nos llevan a esto. Entonces nos hablarán cualquiera veces de estos factores. Pero ahora nosotros no queremos ver en estos factores, sino queremos ver cuál es la causa, cuál es el detonante, cuál es la acción espiritual que incide en que estos factores sean alterados. Entonces ahí es donde entonces nosotros quedamos en una situación como nos lo señala Carmen, en una situación de desesperación. ¿Por qué? Porque vamos al médico y no encontramos una solución a nuestro problema, y el dolor y el malestar están allí, y si acaso solamente un paliativo para la situación que estamos viviendo. Pero es que la medicina no va a atacar la causa, porque la causa es de naturaleza espiritual. Y yo estoy tratando la causa únicamente desde el punto de vista físico. Y al tratarla desde el punto de vista físico, ¿qué hacen las fuerzas espirituales de maldad? Te voy a volver loco. Porque te voy a atacar espiritualmente para provocarte estos efectos físicos.
y después te voy a atacar para provocarte estos otros efectos físicos, emocionales, y tú vas a quedar en una marejada de situaciones en donde un efecto físico dispara un efecto emocional y el efecto emocional dispara otro efecto físico y vas a quedar imbuido en una situación de deterioro sistemático de la propia vida y que te va a llevar a un cambio de tu manera de comportarte y de tu manera de actuar. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos el discernimiento espiritual. Sí. Para poder identificar cuál es la causa espiritual que me está llevando a esta situación. Y necesitamos algo que es fundamental para enfrentar cualquier tipo de problema. Necesitamos la paciencia y la serenidad para ponernos en las manos del Señor y que el Espíritu Santo, a través de sus llamados establecidos para poder ayudar al pueblo de los santos, puedan actuar y nosotros tengamos la capacidad de permitir que actúe para sacarnos de esta condición espiritual que nos podemos encontrar. Y en este tema que es mucho de sanidad, amén, sanidad divina, espiritual, sanidad divina, nos damos cuenta, por ejemplo, hay gente que se acuesta y se para con sensación de asfixia. Así. Hay gente que se acuesta y siente opresión, inmovilidad en el cuerpo. Hay gente que se acuesta y siente desvanecimiento. Hay gente que está bien ahorita y de repente, ¡ay, me descompensé! Póngale, hay muchas maneras de identificar. Por ejemplo, hay un punto medular, Benito. Cuando hay ciertos ataques espirituales, hay dolores inexplicables en el cuerpo, así es, en la cabeza y en el estómago. Así es. Increíblemente los trastornos estomacales tienen una gran influencia demoníaca y nosotros no lo vemos tan natural, decimos, ay, me comí algo que me hizo daño. Así es. Pero no le metemos mente, como digo yo, no le metemos mente muchas veces al sentido espiritual. Ojo, no estamos aquí hablando fanatismo, no estamos hablando aquí de cosas que no están fuera de la Biblia o que son fantásticas o mágicas. Hermanos, vemos una mujer con un flujo de sangre que los médicos no podían hacer nada. Ella lo había gastado todo y lo había intentado todo y tenía una causa espiritual. Vemos a una mujer con una joroba, dice que era hija de Abraham. 18 años. Y cuando habla de hija de Abraham, está hablando de una creyente. Una creyente fiel. De una fiel y que conocía la palabra y estaba en la sinagoga. Estamos hablando de gente que está haciendo, que la Biblia nos señala claramente de que están siendo atacadas por el enemigo y le están dando una connotación natural o física o fisiológica y no le estamos dando la connotación espiritual a la situación. Entonces, cuando vienen las dolencias físicas, vemos los ataques de asma, los diversos dolores que hay en el cuerpo, vemos, la gente dice ataques epilépticos, pero vemos a un hijo de un padre que fue donde Jesús, que dice que era lunático, que echaba espumarajo por la boca, y vemos las actitudes que tenía este muchacho frente a los cuales el padre tuvo que identificar lo que estaba sucediendo. Solo Jesús podía ayudarlo y liberarlo frente a las circunstancias que se podía estar dando. Y ni hablemos del espíritu de incredulidad, que muchas veces impide la liberación, impide ver la respuesta a estas situaciones que se están dando. Entonces nosotros también podemos ver en este sentido en lo que es enfermedad, porque muchas veces lo vemos como una enfermedad y no como un ataque demoníaco. Por ejemplo, las súbitas interferencias temporales de las funciones corporales, los zumbidos en los oídos. Hermano, si usted supiera lo que muchas veces representa un zumbido de oídos en el plano espiritual. Amén. Muchas veces por desconocer el mundo espiritual de maldad, en Cristo lo damos como algo fisiológico y natural. Y el zumbido en los oídos, en el mundo espiritual de maldad, tiene su significado. Amén. Y tiene su connotación. Y cuando lo vemos acá, decimos, oh, tengo muchos ceros, se me metió un bicho, o alguien está hablando de mí, y todo lo demás, y no nos damos cuenta que tiene un trasfondo
espiritual. Por ejemplo, la incapacidad de hablar o de escuchar, la hipersensibilidad en los sentidos, en el tacto, en el oído. Hay lo que muchas veces decimos los sofocos, los cambios de temperatura corporal. Decimos que estoy entrando en la menopausia. Y tiene 21 años. Hermano, muchas veces tenemos situaciones durmiendo de escalofríos, de fríos muy intensos. Yo le llamo fríos infernales. Y no tiene ninguna relación física. Y tú dices, pero hace calor, pero no es suficiente. El aire no está totalmente encendido, el abanico no es. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hermano, eso está... tiene una connotación espiritual. El adormecimiento en los brazos, en las piernas, muchas veces parálisis en muchas partes del cuerpo, tiene una connotación. Y eso nada más para tocar esa área, Benito, porque el tiempo se nos está acabando. Pero si diésemos... Seguramente las personas que nos están siguiendo preguntan, sí, pero nos están describiendo toda esta situación, y algunos dirán, pero ya yo estoy con dolor de cabeza porque todo eso lo tengo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Venga Cristo. Venga Cristo, eventualmente nosotros vamos a ir tratando cómo vamos a enfrentar cada una de esas manifestaciones que se evidencian en el plano físico, y cómo la vamos a enfrentar y cómo la vamos a superar. Por lo pronto, venga Cristo. Por lo pronto, órale al Señor. Desnuda tu alma delante de la presencia del Señor y clama a Él. La palabra nos dice, clamemos a Dios y Él nos responderá. Ni siquiera hemos entrado, por ejemplo, en los pecados sexuales. Amén. En los pensamientos pornográficos, no hemos entrado en los pensamientos sexuales. Por ejemplo, no hemos entrado en algunos movimientos corporales, formas de caminar, formas de andar, formas de gesticular, las manos, los ojos, la boca, las expresiones son parte de estos síntomas. Pero una de las cosas que también es importante tomar en cuenta, Benito, son las risas y los llantos irracionales. Aleluya. Hay gente o se ríe mucho o se la pasa llorando. Y siente como que, ¿por qué me estoy riendo? No sé por qué me estoy riendo. No tiene una causa probable. Y al rato está llorando y no sé por qué estoy llorando. Exactamente. Debemos tener cuidado con esa situación porque puede ser una influencia demoníaca. Escuchar hay gente que, no estoy diciendo que usted, pero usted puede anotar, usted puede identificar todo esto y el día de mañana va a dar una consejería, ve una persona, ya usted puede discernir lo que tiene por delante. Así es. Pero hay gente que escucha voces, ¿verdad? Que la ciencia psiquiátrica lo llama esquizofrenia. Ajá. Escucha voces, tiene experiencias sobrenaturales, movimientos en la casa de objetos, se le desaparecen las cosas. Increíble. Esto pareciera como raro, pero a veces sucede. Usted dejó algo allí y las abuelitas tienden mucho a tener esa cosa y le dicen que es por la edad y todo lo demás. Una cosa es la senilidad por los años, Exactamente. que son cosas muy diferentes. Estamos hablando de causas no médicas, estamos hablando de causas espirituales. Eso es importante hacer el hincapié en ese punto. Estamos hablando de causas no médicas. ¿Por qué? Porque hay causas médicas, por ejemplo, los altos niveles de estrés. Una persona muy estresada, una persona que está en una vida tan acelerada, y como tiene una vida tan acelerada, a veces no encuentra dónde poner las cosas porque tiene una vida muy acelerada y tiene altos niveles de estrés. Pero que una persona calmada, que no tiene una vida acelerada, que no tiene altos niveles de estrés, ya con las cosas se les empiecen a desaparecer. Entonces ahí tenemos que preocuparnos porque su ritmo de vida es un ritmo de vida muy tranquilo, no está bajo un efecto de una alta tensión que puede justificar un comportamiento que le impida recordar inmediatamente dónde ha colocado determinadas cosas. Eso es importante. Aquí lo que estamos viendo son las causas espirituales y la manifestación de síntomas externos. Es decir, hay síntomas externos que si uno no tiene el discernimiento de espíritu, puede pensar que es simplemente una enfermedad o algún problema de carácter fisiológico o psicosomático, como se llama la Carmen. Pero si tiene discernimiento, sabe que la causa
es espiritual, porque no solamente hay una monomanifestación, en otras palabras, no hay una única manifestación de influencia demoníaca. Hay diversas manifestaciones de una sola influencia demoníaca y por eso se tiene que observar la totalidad de la conducta y el comportamiento de la persona y del individuo y de uno mismo para poder determinar, oye, tantas cosas, si ya yo tengo 5 de las 25 que están aquí, entonces tengo que detenerme, me detengo, esto no puede ser posible, entonces yo voy a buscar la presencia del Señor. Amén. Hay puntos medulares y de cuidado, Benito, porque hay personas que escuchan voces Sí. en su mente, voces que se burlan, voces que le intimidan, voces que le culpan, voces que le amenazan o intentan negociar con la persona Así es. actitudes y comportamientos y nosotros decimos, ay, yo escucho como voces, tú oíste que me llamaron, y la persona responde porque siente que escucha voces. Nosotros debemos tener cuidado con esas situaciones porque son también alertas que nos hacen ver que algo está sucediendo, que algo está mal. Ujú. Y eso nos puede llevar a la intranquilidad. Hay personas que viven extremadamente intranquilas. Amén. No pueden estarse quietos o quietas. Y tú dices, esta persona es hyper, esta persona es hiperactiva, esta persona nunca se puede quedar quieta. Hay personas hyper, hay personas hiperactivas, yo no digo que no, pero cuando estamos siendo atacados Amén. espiritualmente, demoníaca, de manera demoníaca, nosotros tenemos que saber identificar cuando esa intranquilidad extrema. Ahí es el punto, cielo. Por eso es que hablábamos directamente de el análisis de toda la conducta. ¿Por qué? Porque si la niña o el niño es hyper, como adolescente es hyper, y como adulto, como hombre es hyper, ese es un rasgo de su personalidad, hasta el momento. Pero si la persona es tranquila, como adolescente es tranquilo y como adulto es hyper, aquí hay un problema. Nadie puede saltar tan bruscamente de un comportamiento a otro comportamiento. Es que sí, eso puede suceder, Así. pero también tenemos que analizar que pueden haber ataques desde niños Así. que le han formado el carácter a la persona Eso significa y la que arrastra hasta adulta en ese punto. Eso es lo que identificamos como que ha anidado desde la infancia una fuerza que ha crecido con la persona. Y cuando vamos a ver, esa persona no solamente tiene una intranquilidad, tiene un lenguaje, un lenguaje incontrolable. Esa persona tiene acciones incontrolables. Ausencia de dominio propio. Y cuando vamos a ver, nosotros nos damos cuenta claramente, Benito, que la persona está siendo atacada regularmente y permanentemente, no solo en periodos pequeños, porque mira, el enemigo muchas veces actúa, veámoslo desde esta perspectiva, te lo va haciendo por ciclos. Sí. Hay ciclos en donde te duran un par de días y te deja descansar. Y luego tú dices, se fue el asunto. Y después vuelve el ataque y se va haciendo más largo y más prolongado. Entonces, nosotros nos damos cuenta allí de que hay algo totalmente anormal, algo espiritual que está llevando a la persona. Y cuando vas a ver esa misma persona que en algún momento fue dócil, que en algún momento fue amable, que en algún momento fue amorosa, empieza a cambiar de actitudes y acciones groseras. Empieza a cambiar el lenguaje a grosero. Y le decimos estrés, decimos ansiedad, le llamamos. Sí, lo podemos llamar ciertamente estrés o ansiedad, pero no todo el tiempo estás en estrés. Exactamente. No todo el tiempo estás en ansiedad. Debe haber alguna hora de tu día que debe estar sosegada, en paz, debe estar en oración. La oración da paz. Sí. Un caso bíblico es el caso de Saúl. Saúl que estaba perturbado por una entidad demoníaca y cuando David tocaba el arpa, inmediatamente
el demonio que lo perturbaba se iba y Saúl quedaba tranquilo, sereno, hasta cuando David por alguna razón dejaba de tocar el arpa, entonces se enfurecía y le lanzaba un alma. Y eso te Una aparta, lanza. y eso va apartando a la persona de la iglesia. Así es. Eso va apartando a la persona de las cosas del Señor, porque llega un momento que hasta la iglesia le incomoda. Sí. Llega un momento que hasta escuchar la palabra de Dios le incomoda. Le molesta. Llega un momento en donde tiene pensamientos burlones contra las cosas de Dios y lo ve como algo normal. No, eso es una influencia demoníaca. Muchas veces se burla de las cosas de las cosas de Dios, de las cosas en el templo. No lo dirá abiertamente no lo hará abiertamente, pero internamente la persona está viviendo esa experiencia y verbalmente, internamente su lenguaje Cambia. internamente cambia. Por eso que Un lenguaje soez, un lenguaje burlesco, un lenguaje sarcástico, un lenguaje cínico, ¿okay? Que se envuelve en todo este tipo de comportamiento. y allí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, Benito, porque viene la distorsión y la hostilidad en la mente. Así es. Vienen las situaciones en donde ya yo no tengo un juicio cabal frente a lo que estoy viviendo. Ya no distingo, estoy totalmente confundido. Vivo confundido entre la realidad, la fantasía y la verdad. Estoy totalmente. No sé ni siquiera en qué plano estoy caminando. Si estoy caminando en el plano de la realidad, en el plano de la fantasía, o en qué plano estoy caminando. Entonces la persona está totalmente sin dirección. Sin dirección. A veces se siente unos atisbos de encontrar el norte, pero son espacios pequeños, donde logra encontrar el norte, pero la mayoría del espacio está totalmente perdido. Divaga en sus propios pensamientos, divaga en sus propias lecturas, muchas de las cuales no tienen que ver con la Biblia. Entonces divaga en un mundo totalmente ajeno a lo que es la palabra del Señor. Inclusive aún los tiempos de oración prácticamente han desaparecido de su vida. Entran en un tiempo de conversación que él considera que es una relación con Dios, pero en realidad es una conversación consigo mismo y a veces, peligrosamente, la conversación con las voces que escucha. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta a de una veces serie de pensamos situaciones. que son las voces de mi propio pensamiento o de mi propio corazón y no nos damos cuenta que estamos interactuando con voces enemigas. Eso lo advertimos en muchos programas de A los pies del maestro. Y lo vemos como algo natural, lo vemos como pensamientos propios y es una conversación demoníaca. Así es. Y no nos percatamos de lo que estamos viviendo. Ahora bien, Benito, dimos los síntomas, pero en el próximo programa vamos a dar... Dimos algunos de los síntomas. Sí, porque si nos ponemos a dar todos, Dios mío, tratamos de tocar un poquito de lo que es la salud, tratamos de tocar un poquito la psique, las emociones, tratamos de ver algunas cosas que son ciencias ocultas, algunas cosas que pueden ser externas, porque ni siquiera hemos tocado lo territorial. Amén. Que es como los demonios se territorializan. Y todavía no hemos llegado, ni siquiera tocamos el punto de cuando esa opresión física que se convierte en emocional nos lleva a nosotros a prácticamente caer en una especie de ritualismo en donde nosotros mismos empezamos a dedicar objetos para nuestra protección. Entonces eso es, bueno, eso lo veremos más adelante. Hemos dado los síntomas, hemos dado algunas causas, algunos ataques, algunas ideas de cómo puede el enemigo estar operando en esta guerra de alto nivel, en esta guerra espiritual. Recordemos que sí hay síntomas médicos o fisiológicos, productos de enfermedades, sí. O también podemos ver que hay espíritus de enfermedad, que ahí es donde vamos a hablar. En el caso de la mujer que tenía la joroba de 18 años, la palabra expresamente dice, esta mujer dice Cristo, que tenía espíritu de enfermedad. Entonces, es interesante todo ello. Es importante lo que nos hemos señalado, porque aquí hemos dado a grosso modo. Porque puede haber casos y casos. Claro. Como yo le digo a la gente cuando damos conferencias. Casos específicos. Como yo le digo a la gente cuando damos conferencia matrimonial. Tú
tu problema matrimonial puede ser específico, pero aquí nosotros generalizamos. No podemos tratar. Tu problema familiar. Clínico. Este no es un programa clínico. Entonces aquí simplemente estamos tratando de generalizar algunas luces que nos puede dar el Espíritu Santo para poder discernir o para poder comprender lo que está operando en mi entorno, lo que está operando, y no hemos tocado ni siquiera las finanzas, que eso es impresionante. Pero en el próximo programa nosotros vamos entonces a identificar los diversos demonios o los diversos espíritus que operan ya, que son los que manifiestan ciertos manifiestan los síntomas. Exactamente. Bueno, este síntoma es producto de un espíritu porque, hermano, algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y es hacer efectivo en el discernir los espíritus. Cuando Él estaba frente a la situación del Gadareno, él claramente le preguntó, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Identificó, soy legión, porque somos muchos, ¿verdad? Entonces quiere decir que en un cuerpo pueden haber miles de demonios, ¿verdad? Poseyendo. Ahora, la diferencia entre la influencia y la posesión es clara, y aquí en otros programas lo hemos hablado. Un cristiano puede ser influido, no puede ser poseído, un verdadero cristiano. Amén. Pero sí puede haber posesión cuando haya descuido en la relación con Dios, cuando haya un enfriamiento, puede haber posesión. Me voy directamente al otro extremo. Y es importante cuando nosotros estamos frente a los demonios o frente a los espíritus que están influyendo, identificarlo. No voy a entablar conversación con un demonio ni le voy a preguntar quién es, pero sí lo puedo discernir y llamar por su nombre a la hora de atarlo y a la hora de traer liberación. Porque cuando nosotros estamos frente a un espíritu de homosexualismo, un espíritu de lesbianismo, un espíritu de situaciones pornográficas o situaciones sexuales, yo tengo que saber llamarlo por su nombre para poder desarraigar el demonio que está operando en la vida de esa persona o que está operando en mi vida, que me tiene atado, ¿verdad? Hermanos, es como entrar a explicar por qué el nombre tiene tanto poder. Y eso tiene que ver mucho con la cultura oriental y también desde ese punto de vista también con el aspecto espiritual. El nombre te permite ejercer el poder que necesitas sobre la otra fuerza. Un nombre sobre todo nombre. Por eso es que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Por eso inclusive cuando vemos aquel incidente narrado en Hechos de los Apóstoles de los exorcistas ambulantes, nos damos cuenta de que hay nombres que sobre todo nombre en el cual ellos se van a sujetar. Pero no es en cualquier nombre y no es de cualquier manera. Ni cualquier persona tampoco. Ni cualquier persona. Entonces todos esos aspectos, esto lo vamos a tratar cuando tengamos que hablar sobre la autoridad espiritual para la liberación espiritual. Amén. Así que en el próximo programa vamos a estar compartiendo ya el identificar, Amén, ¿verdad? Los diversos espíritus que puedan estar operando en nuestro entorno, porque muchas familias tenemos personas inconversas. Muchas familias somos nosotros la lucecita del evangelio. Amén, que persevera fuertemente allí. Muchos de nosotros lidiamos en un ambiente de trabajo en donde muchas personas practican diferentes tipos de ocultismo, espiritismo, santería, brujería. Hay muchas personas, ¿verdad? Que en la comunidad o en mi barriada o mi residencial que no son, aunque son buenas personas, pues no viven ni practican la misma fe que nosotros, pero no por eso son nuestros enemigos. Y nosotros tenemos que identificar las fuerzas espirituales que puedan estar operando en ese momento para deshacer toda obra del diablo. Amén, porque para eso vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Y saber que siempre Cristo, con su poder, nos da la victoria y nos ha dado el poder del Espíritu Santo, el poder del nombre y el poder de la palabra para librar todo ataque del enemigo y pelear la buena batalla de la fe. Esta guerra es espiritual, hermano, y Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Así es, queridos hermanos, así que acompáñenos el próximo lunes a esta misma hora, a las 4 de la tarde, donde vamos a darle continuidad a este programa sobre la guerra espiritual de alto nivel.
Sé que muchos hemos tomado notas y hemos reflexionado, pero si usted todavía tiene algún tipo de pregunta, usted puede formularla precisamente a este Facebook, Pastora Carmen de Cañate, para que nosotros el próximo lunes podamos absorber cuáles son tus interrogantes, cuáles son sus preguntas y ver la manera en cómo juntos, con la presencia del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos entonces alcanzar la liberación que necesitamos para seguir adelante en este caminar como hijos del Señor. Dios les bendiga grande y abundantemente y los esperamos el lunes a las 4 de la tarde por este Facebook, Pastora Carmen de Cañate.